Buenas tardes. Soy Aina Bernal, desarrolladora de negocio del CIDAI. En primer lugar, disculpad por el breve retraso. Estamos acabando de ajustar algunos temas con la presentación y por ello nos hemos retrasado un poco. Como sabéis, el CIDAI es un elemento clave de la estrategia Catalonia AI y nuestra misión es demostrar y fomentar la adopción de tecnologías innovadoras en datos e inteligencia artificial. Estamos trabajando en distintas líneas para incrementar la adopción de estas tecnologías y una de ellas es esta masterclass. Hoy, gracias a la Fundación IDOSCAT, uno de los miembros promotores del SIDAI, nuestro ponente será Iván Huerta. Iván Huerta es licenciado en Informática en 2005 y doctorando en 2010 en Visión Artificial e Inteligencia Artificial por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es investigador multidisciplinar en visión por computador, inteligencia artificial y aprendizaje automático. Se interesa en la investigación que incluye la extracción de características, la fusión multisensor, la detección de objetos, la interacción humana, el aprendizaje profundo, la captura de movimiento, los avatares 3D, el seguimiento en 2D y 3D, la biométrica suave y el análisis humano, la realidad virtual, aumentada y mixta. En esta sesión vamos a ver estos temas. Primero, la introducción a la generación de nuevas vistas y representación de superficies 3D. Luego, NERF, los modelos de representación implícita en 3D. Y finalmente, extensiones y desarrollos avanzados de NERF. Podéis hacer todas las preguntas que tengáis durante la sesión a través del chat y Iván las responderá al final de la sesión. Por favor, Iván, adelante. Vale, entonces ahora me voy a poner a compartir. Bueno, pues como ha explicado Aina Bernal, pues yo soy Iván Huerta de IDOSCAT y ahora estoy como responsable de la línea de investigación de Multimodal AI Perception dentro de lo que es la área de inteligencia artificial de IDOSCAT. Y bueno, lo que os vengo a explicar hoy básicamente bueno, son los NERFs y os explicaré un poquito una introducción a ellos, ¿no? Pues, qué problema quieren solucionar, cómo se representan, cómo se aprenden y cuál es la evolución que han tenido. Los NERFs aparecieron en la conferencia del ECCV en el 2020. O sea, realmente fue hace bien poco, hace 2 años, pero no han parado de crecer exponencialmente, ¿no? Ahora mismo están siendo una de las cosas más en boom de todo lo que es la inteligencia artificial. ¿Vale? Para poneros un ejemplo, desde el primer ECCV del 2020, que se presentó uno, después en los posteriores años en las mayores conferencias como son el CCV, CBPR, pues han crecido, ¿no? Por ejemplo, el año pasado en el CBPR se presentaron 57 papers relacionados con NERF, pero es que este año, en el CBPR de este año, se han presentado 140 papers, ¿no? Como podéis ver, pues está creciendo pues una cosa exponencialmente. Y es por eso que os vengo a presentar pues esta pequeña introducción, ¿no? Es más para aprender, ¿no? Aprender en forma general los NERFs y para qué sirven, ¿no? Y aprender cómo se pueden entrar en un NERF y al final pues acabaremos un poco con las limitaciones y cómo se ha evolucionado desde esta idea principal, ¿no? El objetivo de esta masterclass no es una descripción de los trabajos, ¿vale? Sino, ya veis que hay muchísimos y es imposible seguir, ¿no? Todos ellos, pero para que veáis pues las posibilidades que puede tener, ¿no? Que realmente son muchas y que realmente pues yo creo que tiene bastante futuro. Vale, pues comenzaremos ahora, ¿vale? Entonces, primero de todo, ¿no? ¿Qué es lo que quiere solucionar el NERF, ¿no? El NERF al final lo que quiere solucionar pues es la generación de nuevas vistas. ¿Qué son las nuevas vistas? Las nuevas vistas se refiere a cuando, por ejemplo, tenemos una cámara, capturamos una imagen, después, desde otro punto de vista o con otra cámara, capturamos otro punto de vista. Entonces nos preguntamos, ¿y cómo sería, por ejemplo, una cámara entre media de estas dos, ¿no? No lo hemos capturado, no lo tenemos, pero lo queremos, ¿no? Entonces, eso es lo que se intenta hacer, ¿no? Generar nuevas vistas a partir de otras vistas que tuviéramos, ¿no? Ya sea por interpolación de las vistas, ¿no? Por ejemplo, si tienes similares vistas, o de extrapolar las vistas, ¿no? Pues crear nuevas que fuesen desde otros puntos de vista y otras orientaciones.
Vale, entonces, ¿para qué lo queremos hacer esto, no? Bueno, esto básicamente lo podéis ver que se puede utilizar, pues, sobre todo para aquello que se necesite la creación de nuevas vistas, ¿no? Por ejemplo, en el turismo virtual o cuando se hace un fototour o para las inmobiliarios, ¿no? Lo típico de que te presentan una casa, ¿no? Cuando vas a mirarla. Después para todo lo que es el entertainment, ¿no? O sea, todo lo que es augmented reality, virtual reality, XR reality. ¿Por qué? Porque te puede generar, pues, de todas nuevas vistas. Imagínate, has grabado solo desde un punto de vista, pero después lo quieres ver desde un contenido volumétrico, ¿no? Entonces, con los NERFs podrías hacerlo, ¿no? Pues tiene gran aplicación en todos estos ámbitos. Además, conseguirías más interacción, ¿no? Con las pinturas, con las imágenes, ¿no? Y se puede utilizar también para video stabilization, incluso para entrenar nuevos algoritmos, ¿no? Porque puedes aumentar nuevas vistas, puedes aumentar los datos para generar nuevo. O sea, en general es todo aquello en el cual necesites hacer una generación de contenido basado en las vistas. Pues, ¿cómo se representa o qué representa un NERF, ¿no? Bueno, básicamente lo que se pretende es una representación implícita. Ahora iremos, ¿no? Pero si nosotros tenemos lo que hemos dicho, ¿no? Un objeto en el cual queremos generar nuevas vistas, ¿vale? Por ejemplo, esta nueva de aquí, lo que haríamos básicamente es, pues, capturar las otras y mirar la nueva vista. Pero la pregunta es, ¿cómo capturaremos el objeto, ¿no? Como os he dicho, es una representación implícita. ¿Pero qué significa eso? Vale, pues unas representaciones pueden ser o explícitas o implícitas, ¿no? Principalmente, ¿no? Una representación explícita, la información se describe de una manera directa, ¿no? Sin necesidad de hacer inferencias o deducciones. Los datos se presentan de una manera, pues, más completa y detallada, ¿no? Por ejemplo, aquí es el típico, ¿no? De una malla, en la cual es una representación tridimensional, ¿no? Que se compone por vértices, aristas, caras, ¿vale? Los cuales se ven representados por triángulos. Otras representaciones podrían ser, por ejemplo, los voxeles, ¿no? Que suelen ser, por ejemplo, cubos, ¿no? Que pueden representar los datos en 3D en forma cuadrícula o un volumen. Otros representación, por ejemplo, sería con point clouds, ¿no? Son nubes de puntos que consisten en números de puntos en los cuales cada posición tridimensional es, pues, con su posición y otros atributos como pueden ser el color. También la profundidad puede ser utilizada para saber, bueno, la profundidad de la cámara, pues con eso te puede decir cómo es la superficie del objeto, o incluso las normales, ¿no? Es decir, los vectores perpendiculares de la superficie, pues pueden describir también cómo es la superficie. Por otro lado, tendríamos todo lo que son las representaciones implícitas, ¿no? Es decir, aquellos que describen de una manera indirecta el objeto 3D, ¿sí? Bueno, en este caso estoy viendo que estoy utilizando el objeto 3D del Bunny de Stanford como ejemplo, ¿no? Entonces, podríamos decir, por ejemplo, las distancias de señal, Signal Distance Fields, ¿vale? Que lo que hacen es representar a cada punto, pues, cuál es la distancia del objeto, ¿no? Y entonces lo ven positivo o negativo dependiendo. Bueno, ahora comentaré más sobre estos casos. Después otra representación, por ejemplo, podría ser con una mixtura de gaussianas, ¿vale? Que es, pues, una mezcla de primitivas, es aquello que queremos crear estructuras, ¿vale? De distribuciones para representar cosas más complejas, ¿no? En este caso, pues, por ejemplo, pues lo que sería el objeto. O también podríamos utilizar, por ejemplo, la densidad, ¿no? La densidad del objeto. O sea, aquí vendría a ser donde se acercaría los NERFs, ¿no? Es una representación implícita en la cual implícitamente en la red neuronal se está representando la densidad del objeto. Entonces, de estas representaciones que tenemos, ¿no? Si utilizamos, por ejemplo, representaciones geométricas, ¿vale? Podemos tener que, si utilizamos con las meshes, ¿no? Pues estas son muy fáciles porque con los triángulos son fáciles de guardar, pero son muy difíciles de optimizar, ¿vale? Por su contrario, tendríamos los voxels, ¿no? Que son muy fáciles de optimizar, pero claro, para guardar todos los voxels discretizados, si es un modelo de una escena compleja y que tuviese muchas otras resoluciones, pues sería realmente prohibitivo, ¿no? El espacio que te podría ocupar. Entonces, bueno,
Entonces, podríamos también representarlas, como he dicho, con funciones implícitas, ¿no? Si representamos una esfera, por ejemplo, como he dicho, podríamos representarlo utilizando los triángulos o las meshes, pero también lo podríamos representar pues, con esta ecuación. Con una sola ecuación tienes esta esfera. Con esta esfera ya veis que solo guardarías este valor, con lo cual es mucho más reducido el espacio, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Que si queremos después representar objetos que sean más complejos, ¿no? Tendríamos que hacer pues toda una serie de ecuaciones al final para representarlo. Que se puede hacer, pues sería mucho más costoso. Pero ya hay otros sistemas utilizando redes neuronales en los cuales son la representación de estas implícitas, ¿no? Por ejemplo, las redes neuronales que te predicen si un punto dado en el espacio tridimensional está ocupado o no, que son las Occupancy Networks, ¿sí? Esta es una representación implícita formada 3D continua que lo que te hace es pues, asignar una coordenada pues si está ocupado o no. Por ejemplo, diríamos si el banco se encuentra dentro o fuera del banco. Entonces nos diría si es o no la representación. Otras serían, por ejemplo, la de Signal Distance Functions que he comentado antes, ¿no? Básicamente aquí también se representaría de una forma 3D continua, ¿vale? Y lo que harías es las redes neuronales asignar unas coordenadas a las funciones de distancia con el signo, ¿no? De esta manera se mapearía pues, para cada punto 3D con su distancia un signo al objeto, ¿no? Entonces, por ejemplo, podríamos decir que si el signo es negativo se encontraría dentro del objeto y si el signo es positivo, pues sería fuera del objeto. Por otro lado, tendríamos también, por ejemplo, la representación de escenas, ¿no? En esta se utilizaría pues, de una manera más simple, produciría un vector de características en el cual tendrías un color para cada coordenada. Después te propone una función de renderización que es diferenciable, ¿vale? Y que es recurrente a lo largo de los rayos para determinar la ubicación de la superficie, ¿no? En general, todas estas que habéis visto, ¿vale? Son representaciones, la Occupancy Network, la SDF y esta, necesitan de un objeto 3D para poder entrenarlas, no necesitan del objeto real para entrenarlas. Tendríamos, por ejemplo, las Differentiable Volumetric Rendering, en las cuales no se necesitaría este modelo 3D, sino que se podría entrenar directamente con las imágenes, ¿no? Como es en el caso también de los NERFs, ¿no? En este también se representaría la superficie como unos campos de ocupación, ¿vale? Y entonces el método numérico lo que haría es encontrar la intersección del rayo con la imagen. De esa forma después cada intersección sería la entrada de la red neuronal que al final produciría el color difuso para ese punto. ¿Vale? Otra cosa que se puede hacer también es podemos pasar, ¿no? Podemos convertir de lo que es una representación implícita a una representación explícita. ¿Vale? Sí, por ejemplo, desde Signal Distance Function pues a una mesh, ¿no? ¿Cómo se puede hacer? Bueno, pues se puede hacer, por ejemplo, con Marching Cubes, ¿no? Y si lo hiciéramos para la Signal Distance Function, ¿no? Pues lo que haría el algoritmo de Marching Cubes dividiría todo el espacio en pequeños cubos y lo que determinaría es cómo es su superficie, cómo intersecciona con cada uno de los cubos. Después se generaría una malla de triángulos en lo que haría la aproximación de la forma de la superficie dentro de los cubos. Al final, esta malla se podría renderizar y visualización en cualquier aplicación de gafas 3D que tuviese la MES. Por otro lado, tenemos bueno, en este caso para los NERFs harían una cosa parecida, ¿no? Que mirarías en las zonas más altas de densidad para detectar cuáles son las zonas de superficie mediante un umbral que fuese predefinido. También se podría utilizar el Marching Centahedra, ¿vale? Que es similar al Marching Cubes, ¿vale? Pero lo que hacías sería dividir el volumen en pequeños elementos que serían tetraédricos, ¿no? Y estos determinarían cómo la superficie se intersecciona con estos elementos, ¿vale? Pues se utilizarían estos tetraedros también pues, para crear la malla que aproximaría, ¿no? La diferencia es que, claro, al aproximarlo con los tetraedros, pues se puede hacer que la forma geométrica elemental sea mucho mejor, ¿vale? Y la mesh que te obtiene al final sea mucho mejor, ¿vale? Entonces, para hacer un resumen hasta ahora, ¿vale? Lo que hemos mirado son diferentes representaciones, ¿vale? Entonces aquí tenemos los pros y los contras de las representaciones con implícitas, ¿sí?
En pros, bueno, podríamos mirar ya, ¿no? Que si lo miramos comparado con las point clouds, las implícitas, se pueden definir pues superficies sin agujeros, ¿no? También que pueden ser adaptarse a cualquier otra tipología, ¿vale? Por ejemplo, que no puede ser con las meshes, ¿no? Por ejemplo, una esfera, un donut. Después también se pueden representar con muchos menos parámetros y de forma eficiente, ¿no? Que es todo lo opuesto a los voxels, que ocupan mucho, ¿no? Por ejemplo, en esto se podría representar hasta de 1 a 10 megas, ¿no? Y después que también pues, son continuos en espacio 3D. Como inconvenientes de estas representaciones, ¿vale? Podríamos decir que no es tan trivial extraer la representación extrínseca. Os he explicado dos cosas, ¿no? Los marching cubes, los tetraedras, pero después no lo hacen tan preciso como lo harían directamente pues, con las meshes, ¿no? Y se necesitan pasos extra hoy en día para las representaciones implícitas, ¿no? También habría otros contras, ¿no? Pero que ahora gracias a los NERFs se han solucionado, ¿no? Que antiguamente pues todas las formas complejas pues no se podían representar de manera eficiente o precisa, ¿no? Y esto es una de las cosas que con los NERFs se ha cambiado, ¿no? Y después que todas las anteriores de implícitas, pues la renderización en el modelo era difícil de optimizar, ¿no? Pero en cambio con los NERFs, que es lo que os voy a explicar hoy, son bastante más fáciles de optimizar. ¿Vale? Entonces ahora comenzaremos con explicaré un poco pues los NERFs, ¿no? Entonces comenzaremos por, bueno, lo que os he comentado, es un paper del ECCV del 2020. Entonces comenzaré un poco con el título, ¿no? ¿Qué quiere decir NERF? NERF quiere decir Neural Radiant Fields, ¿no? Entonces, básicamente, los radiant fields serían los campos que representan la radiación, ¿no? El color y densidad de los rayos de luz a medida que atraviesan esta escena tridimensional, ¿no? Estos rayos, ¿vale? Dependerán del punto de vista, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Pues que dependiendo del punto de vista, la radiación que emiten, es decir, el color e intensidad, será diferente, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver, ¿vale? Dos ejemplos. El objeto es el mismo, pero está visto desde dos puntos de vista diferentes, ¿no? Y entonces aquí tendríamos la radiación, es decir, el color y la densidad que vendrían a ser del objeto, ¿no? Y aquí podríamos ver los dos puntos, ¿vale? De aquí del mismo objeto y aquí del otro objeto. Entonces aquí ya podemos ver que cuando cambia la dirección, pues cambiaría el color y la densidad del objeto, ¿no? Es por eso que se dice. Y por el otro lado tenemos Neural, ¿no? Neural, ¿por qué? Porque estos campos, ¿vale? Lo que se aprenderán serán mediante las redes neuronales, ¿vale? Que lo utilizaremos para modelar estas escenas 3D completas y que permitirán la generación de vistas realistas desde los diferentes puntos y ángulos, ¿no? Al final, la red neuronal será la representación de este objeto tridimensional, ¿no? de esta representación implícita. Vale, ¿y cómo se representa? Vale, pues se representará básicamente primero diciendo la localización espacial de cada uno de los puntos 3D del volumen junto con su dirección visual, ¿vale? Esto se entrará a una multilayer perceptron, una red neuronal que la entrenará y dará para cada uno de estos puntos en el espacio 3D, ¿vale? Obtendrá su color RGB y densidad, ¿sí? Para explicarlo un poquito que quede más claro, ¿no? Si teníamos antes el objeto, que es el que queremos hacer, crear este objeto 3D, ¿no? Que queríamos crear las nuevas vistas, ¿no? Entonces lo que tendríamos es que las vistas este hemisferio, semi-hemisferio, controlaría lo que sería el volumen donde estaría dentro el objeto. Entonces lo que le estaríamos lanzando son rayos, ¿vale? Hacia el objeto, ¿vale? ¿Sí? Lo podéis ver. Todos estos rayos serían los que definirían el modelo, ¿no? Voy a explicarlo un poquito ahora con un ejemplo, ¿no? Esta sería la ecuación y entonces para que lo veáis, ¿no? Estas son las imágenes que habríamos obtenido, estos serían los rayos, esto es el volumen, ¿no? Y entonces lo que hacemos es ampliar el rayo, ¿sí? Entonces cada uno de estos puntos del rayo vendría a ser lo que utilizamos de entrada, es decir, la posición, ¿vale? Que será del punto y la dirección en la cual se está haciendo la vista, ¿vale? Esto lo tendremos para cada uno de los píxeles de la imagen. O sea, si tenemos una imagen de 1080p, pues sería 1920 por 1080 píxeles y rayos, por lo tanto, ¿vale? Esto es lo que entraremos como input y como output lo que nos dará será
en la posición que hemos entrado, cuál será el color de este punto y la densidad, ¿vale? Vosotros tenéis que pensar que, claro, al tirar todos estos rayos y todos estos rayos, lo que estaremos haciendo es hacer pues todo el volumen, ¿no? Cuadrículas del volumen, lo cual el mismo punto estará definido por muchísimos más rayos, ¿sí? ¿Vale? Entonces, ¿cómo obtenemos al final el color? ¿Vale? Bueno, ¿vale? Si os fijáis, ¿vale? Al final, el conjunto de todos estos puntos, ¿vale? Todos, al conjunto, hemos dicho que esto describe un punto, el conjunto de todos estos puntos, ¿vale? Lo que haremos es renderizarlo y obtener el color del píxel, ¿sí? Entonces, para hacer la renderización y obtener este color, lo que utilizaremos será pues las clásicas técnicas de renderizado volumétrico, ¿vale? Como el ray tracing, ¿sí? Entonces lo que hará es coger todos estos puntos que ya hemos definido y los obtendrá en un solo color, que será el color del píxel, la representación, el render de ese, ¿vale? Para hacerlo, pues utilizaremos una fórmula tradicional que será el color espectrado de cada uno de estos rayos, ¿vale? Que obtendremos, ¿no? Pues con todo el volumen y la predicción de color, ¿no? Básicamente, si tenemos aquí, tendremos la cámara y este es el rayo que lanzamos, ¿no? Pues lo que queremos ver es, pues, basado en todos estos puntos que hemos ampliado, ¿no? Pues cuál será el color de cada uno de ellos y cuál será el color final obtenido para renderizarlo en la cámara, ¿no? De este volumen 3D. Para ello lo que utilizaremos será una aproximación en numerical quadrature, ¿vale? Que es la reducción de esta, ¿sí? En la cual los parámetros de la multilayer perceptron, como serán la densidad de color, son diferenciables. Por lo tanto, se pueden optimizar, ¿vale? En esto, lo que podemos ver en esta ya es que la T vendría a ser todo la luz que habría antes de que fuese del punto que estamos evaluando, que ha sido bloqueada, y después aquí la luz que contribuye, pues el punto que estamos analizando, ¿no? Y todo esto sería pues para todos los puntos a la vez. ¿Bien? Entonces, para ver un poco cómo sería todo el proceso, ¿no? Que os he comentado, ¿vale? Entonces nosotros obtendríamos los puntos de cada uno de estos tridimensionales con su posición y dirección, obtendríamos el color, ¿vale? Y entonces lo que queremos ahora hacer es, como os he dicho, la ecuación para obtener el color que se obtiene, que es el de la vista, ¿sí? Entonces lo que haremos para hacer la minimización, la optimización, será una loss, que será una minimización entre el render de la función que hemos obtenido de todos los colores y la imagen, porque la imagen la tenemos, sabemos cuál es el original, ¿no? Como lo sabemos el original, pues lo ponemos aquí, que será nuestro ground truth, ¿no? Entonces, básicamente aquí lo que podéis ver, si os fijáis, sería cada uno de estos puntos de aquí, ¿vale? Como lo veis, para un rayo y para el otro. Entonces, como esto se le ha pasado al render y el render es el que ha dicho que el rayo 1, el punto 1, sería este color, y el rayo 2, que es más naranja, pues sería este color, ¿vale? Y entonces, comparándolo con el original, haremos esta minimización y podremos optimizarlo por descenso del gradiente, ¿sí? Como veis, es bastante fácil, ¿vale? El volumetric rendering para el biosíntesis no es la primera vez que se hace. O sea, ya se había hecho antiguamente como en el Neural Volumes, ¿sí? Lo que pasa es que el utilizar los pixels grids, claro, era muy bueno para renderizar el modelo porque era muy bueno para optimizar, pero era muy malo para guardarlo, ¿no? Se ocupaba de 1 a 10 gigas. Entonces, lo que se ha avanzado es con el NERF ahora es precisamente eso, que la representación implícita que estaba utilizando de la red neuronal pues hace que sea mucho más óptimo, ¿no? Entonces, un poco os voy a explicar cómo sería un proceso de entrenamiento, ¿sí? Básicamente lo que haríamos es capturar una escena, ¿vale? Como podéis ver, la escena sería la batería desde todos los puntos de vista, ¿sí? A una distancia que sea la misma para todos ellos, ¿sí? En este primer NERF caso sería así, ¿vale? Entonces, cogeríamos y con eso crearíamos toda una base de datos, ¿no? Que serían tus 100 imágenes. Estas 100 imágenes serían 100 porque es lo que utilizaba en el original, ¿vale? Para esta, ¿sí? Todo esto será lo que vas a utilizar para hacer la optimización del NERF que os acabo de explicar ahora, ¿vale? Con esta optimización del NERF
ya tendríamos aquí representada lo que sería la escena 3D, ¿vale? La representación implícita. Es decir, tu modelo 3D es una red neuronal ahora, es un conjunto de pesos. Eso es lo que define tu objeto 3D, ¿sí? Entonces, una vez ya lo tenemos esto aprendido, ¿vale? O sea, el NERF original tarda muchísimo, unas 300.000 iteraciones y pues de 1 a 2 días, ¿vale? Para que se entrenase y después cuando queremos haríamos una nueva vista. Para cada nueva vista pues tardaría a lo mejor 1 minuto o 2, ¿vale? Que en cada nueva vista será hacer una inferencia de lo que es el modelo, ¿no? Lo bueno es que, pues bueno, tendríamos como es de la nueva vista, pues que sería fotorrealística, ¿no? Y tendríamos una forma automática de generar nuevos puntos, ¿sí? Una vez entrenado este modelo, ya podríamos sacar todas las vistas que se quisieran de una forma que fuese bastante más económica, ¿no? Ya es un minuto entre medio y 1 minuto para el NERF original, ¿sí? Contar que esto al final vendrían a ser, como os he dicho, serían para una 1090 de imagen, pues estarías lanzando pues todos los rayos por cada uno de los píxeles, más después todos los samples que hay para cada uno de los rayos. ¿Vale? Bueno, al final lo que estamos haciendo con el NERF, ¿vale? Es hacer un image-based rendering, ¿no? Básicamente lo que estamos haciendo es codificar el punto de vista, ¿sí? Dentro de la propia red, ¿no? Entonces, si os fijáis en la imagen de la izquierda, ¿vale? Lo que estamos haciendo es capturar pues todo aquello que son las non-Lambertian, ¿no? Properties, ¿no? Que serían pues lo que es especular, shiny surface, ¿vale? Y todo ello dependerá pues del punto de vista de donde se vea, ¿no? Entonces aquí en la de la derecha de la imagen lo que han hecho es básicamente dejan centrado los puntos, los dejan en la misma posición y solo cambian el view direction, ¿no? Entonces, como podéis ver, lo podríamos cambiar el view direction de la iluminación, ¿no? Simplemente cambiando pues la posición, ¿no? Pero es para que veáis por qué obtiene estos resultados fotorrealística. Vale. Entonces, otra de las cosas que en el NERF original se necesitaban era que tenía que estar las cámaras calibradas, ¿vale? Entonces necesitaremos todos los intrínsecos y extrínsecos de cada una de las cámaras de las imágenes que estamos obteniendo para hacer nuestra representación, ¿vale? Claro, eso al final lo que bueno, tendremos que hacer, bueno, es que obtener estos de alguna forma, ¿no? Lo que se suele hacer, que se utiliza también, por ejemplo, en el NERF original ya, es utilizar herramientas como el ColdMap, ¿vale? Que vendría a ser una Structure from Motion, ¿vale? Que directamente se utiliza para con diferentes imágenes obtener con los point clouds una representación 3D, pero ellos a la vez lo que te dan también es la posición de la cámara, tanto intrínsecos e extrínsecos, por lo cual puedes utilizarlo también como input para el propio NERF. ¿Vale? Entonces, aparte de lo que os he explicado, el paper original, ¿vale? Hace dos tricks, ¿no? Hace 2 cosas más para que sea más eficiente, ¿no? Mucho más eficiente. Una de ellas es hacer 2 pasos de rendering, ¿vale? ¿Eso por qué lo hace? Bueno, porque al principio tenemos ampliados los puntos y como podéis ver, el sampling de los puntos viene dado por nosotros, ¿no? Cuanto más puntos tengamos, pues más lento será, porque necesitaremos calcular más puntos, ya os acordáis, ¿no? Que por cada píxel es un rayo, por cada rayo todos estos puntos. Entonces lo que nos interesa es el mínimo de puntos, pero a veces lo que queremos también, porque estos puntos lo que nos harán es decir exactamente cuál es la densidad en esos puntos, cuál es la densidad. Si estos están en el objeto, es donde más nos interesa, ¿no? Por eso lo que ellos hacen es, basados en la probabilidad de las distribuciones de los samples que ellos han lanzado, lo que hacen es mirar allí donde creen que puede haber más distribución y entonces en ese sitio donde tienen más distribución lanzan otro paso que será como fino, ¿no? Digamos, entonces hacen 2 pasos, uno que será el primero, que es el coarse, que es en grande, y después otro que será más fino, ¿no? Y entonces modifican la loss que os enseñaba antes
para incluirlos, ¿no? En uno lo hacen el coarse comparado con la imagen de ground truth y en el otro el fino comparado con la imagen de ground truth. Y de esa forma hacen pues que gane mucho tanto en velocidad como en precisión. Y el otro trick que hacen, ¿vale? Es el positional encoding, ¿no? El positional encoding lo que quieren hacer es mapear cada entrada, que son de las coordenadas de 5 dimensiones, ¿vale? A una dimensión espacial mucho más grande, ¿no? Para que de esa manera, al optimizar los NERF, se representen las altas frecuencias del contenido de la escena, ¿vale? Para ello aquí, bueno, os enseño un ejemplo, ¿vale? Básicamente aquí tendríamos la representación de una imagen, ¿no? Que podríamos decir que tendría cada píxel de la imagen, XY, y le dijéramos que le ponemos que nos dé un color. Con eso lo que al final representaríamos con la red neuronal una imagen, ¿sí? Si hacemos eso e iteramos, al final lo que pasaría es que obtendríamos esto. Esta sería la imagen original, pero al final, al intentar aprenderla, aunque tuviésemos un píxel por cada una neurona por cada píxel, nunca llegaría a convergir, ¿no? ¿Y eso por qué pasa? Eso pasa por un sencillo problema, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Aquí tenemos las X y esta es la Y, ¿vale? Esta es la posición 0 a 1, ¿sí? La X y la Y, es decir, la A estará posicionada a 0,36 más o menos de la X, 36, y de la Y a 0,5, lo podéis ver, ¿no? ¿Sí? Como podéis ver, la posición es muy similar porque uno está al lado de otro, pero los colores son diferentes, ¿no? Que hay una high frequency que diríamos, ¿sí? Esta es nuestra target image, ¿vale? Querríamos representar pues con estas entradas este color, ¿sí? Pasa que, ¿qué es lo que pasa? Si esto lo vemos con otro tipo de imagen, ¿vale? Si esto lo representamos, en vez de con los números, lo representamos como en colores para que se pueda ver mejor, ¿no? Si codificásemos del 0 al 1, ¿no? Como hemos dicho, podríamos ver que la X y la Y realmente son muy, muy, muy parecidas, ¿vale? Entonces, al ser tan parecidas, la red neuronal, al aprenderlas, las aprendería, pues, que serían más o menos el mismo, ¿no? Entonces, lo que están proponiendo es que esta entrada la codifiquemos, ¿no? Que codifiquemos cada una de las posiciones. O sea, al codificar cada una de las posiciones, pues tendremos que estas dos posiciones sean mucho más diferentes, ¿no? Por ejemplo, aquí, que es lo que se hace en el NER, lo codifican pues con sinusoidales, ¿vale? Entonces, de esa forma, ahora la X pues tendría las primeras que hemos dicho, para el segundo tendría esta sinusoidal y para la tercera esta otra. Con lo cual podemos ver que estos dos puntos están representados ahora de una forma muy diferente uno del otro, por lo cual sí que podría llegar a aprender el target que nosotros queremos. ¿Vale? Aquí es un ejemplo de los resultados que se obtienen con uno y con el otro, ¿no? Uno sería el NERF sin el positional encoding y aquí utilizando el positional encoding. Ya lo podéis ver, ¿no? Cómo se puede ver muchísimo mejor lo que serían las hojas de la planta cuando estamos utilizando, ¿no? Que serían precisamente estas high frequency. Los mismos autores del paper después proponen otras position encodings que son mucho más robustos, ¿no? O en este caso el Fourier, ¿vale? Que serían las features for Fourier. Y después ya veremos que hay muchos más algoritmos que utilizan este position encoding pues, para hacerlo mucho mejor, ¿no? Entonces aquí podemos ver unos de los resultados, ¿vale? ¿Sí? Que se están teniendo, ¿vale? En este caso podemos ver perfectamente, ¿no? Cómo tenemos una representación volumétrica mucho mejor de lo que se puede ver. No sé si vosotros lo estáis viendo, pero bueno, si no, todos los vídeos que estoy y que voy a poner están en los papers originales, ¿vale? Como siempre estoy poniendo las citas de todos los papers, si no se pueden ver ahora, como después pasaré las transparencias, los podréis ver, ¿vale? En los sitios originales. ¿Vale? Entonces aquí otros resultados, ¿vale? Esos eran con imágenes sintéticas y estos son con imágenes reales, ¿vale? En verdad, si veis el vídeo, este es bastante smooth, ¿vale? Lo que pasa es que creo que vosotros lo veis a trompicones. Pero bueno, ¿qué os he dicho? La gracia es que con el NERF, como podéis ver, se pueden representar incluso los objetos cristalinos, se pueden representar los objetos que son shiny, brillantes, translúcidos, ¿vale? De una forma bastante buena.
Vale. Entonces, una vez ya tenemos hecho las nuevas vistas y ya sabemos cómo entrenarlo y ya hemos visto sus tricks, ¿vale? Lo que nos gustaría sería evaluarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo se evalúan los algoritmos de generación de vistas, ¿no? Pues básicamente lo que utilizaríamos, por ejemplo, es como hemos capturado muchísimas imágenes, ¿no?, de la base de datos, pues a lo mejor utilizamos unas imágenes para entrenar y otras las utilizamos para la validación, ¿no? Entonces lo que utilizaremos después es comprobar cómo de bueno ha sido el resultado, ¿vale?, utilizando diferentes métricas, ¿no? Una de ellas es la PSNR, ¿vale?, que es el Peak Signal to Noise Ratio, ¿vale?, en el cual lo que se hace básicamente es hacer una comparación píxel a píxel del ruido de la imagen, ¿vale? Entonces ya lo podéis ver, ¿no? Contra mayor sea el valor, pues es mucho mejor, ¿no? Contra peor, pues más ruido habrá y peor será, ¿vale? Otro que se utiliza, ¿vale?, es el SSIM, ¿vale? Básicamente lo que se utiliza se utiliza pero en patches, ¿verdad?, por píxeles. Entonces lo que quiere buscar es más la información estructural de la imagen, ¿no?, como podéis ver también en los diferentes ejemplos. Por último, también, contra mayor sea, pues es mucho mejor. Y otro que se utiliza también es el LPIPS, ¿vale?, que lo que hace es compararlas en la simulación de las imágenes, ¿vale?, comparándolos con los pre-trained mapas de características, ¿vale? Y se dice que es más cercano a lo que la vista humana puede ver, ¿no? Y contra más bajo, pues es mejor. Vale. Entonces, como os he explicado, ¿vale?, este es el NERF original, ¿no? El NERF original, aunque salió hace 2 años, pues claro, al tener tantísimos papers que hay ahora, bueno, ha habido muchísimas mejoras, ¿no? Pero el NERF original, al final, aunque hacía una representación fotométrica y era muy buena los resultados, tenía bastantes limitaciones, ¿no? Si os acordáis de esta imagen, ¿no?, por ejemplo, pues que necesitábamos la cámara pose, ¿no? Después, como también os he comentado, era muy lento para entrenar y para hacer la inferencia, ¿no? Lo que digo, para entrenar una escena de 1 a 2 días y después de 30 segundos a 1 minuto para una nueva vista, ¿no? Pues depende de qué aplicaciones no se podría hacer, ¿no? Pues solo estaba pensado inicialmente pues para objetos, ¿no? Pues las imágenes no podían ser in the wild, ¿no?, es decir, natural image, sino tenían que ser pues bastante parecidas, ¿vale? Pues se utilizaba simplemente para imágenes estáticas, no utilizada con vídeos, ¿no? Y después tampoco tenías pues diferentes zooms, ¿no? En esta estación semi-hemisferio podías hacer un poco, pero no tenías diferentes espacio view directions, ¿vale? Después no contemplabas que los objetos fueran en movimiento, que fueran deformables. Tampoco lo que se comentaba, el output, ¿no? No tenías el mesh, ¿vale? Simplemente era la implícita, ¿no? O los pesos o la imagen directamente, ¿no? Y después también podíamos ver que estas no generalizaban bien, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando había los puntos de vista, pues estaban lejos de lo que había sido el set de entrenamiento, ¿no? O si había pues objetos deformables o estructuras que son no articulables, ¿no? O para cosas que no se han llegado a ver, ¿no? Para una nueva escena, ¿no? Solo hace pues para rendering para la escena en la cual estás haciendo, ¿no? Eso no lo he comentado, pero cada NERF tu entreno es un NERF por escena y solo es válido para esa escena, ¿no? Esta representación implícita es la red neuronal que solo será para esta escena, ¿sí? ¿Vale? Pues claro, al hacerla también, pues no podremos hacer manipulación de las vistas, no podremos ni cambiar los materiales, ni los lightings, ni el contenido, ¿no? Como veis, aunque tenía muy buenos resultados, el NERF original pues tenía bastantes bueno, limitaciones, ¿no? Claro, al haber tantísimos papers en estos 2 últimos años, como os digo, esta explosión de NERFs que ha habido, pues claro, se han llegado a solucionar muchísimas de estas cosas, ¿no? Y ahora un poco es ahí hacia donde vamos a ir, ¿vale? Vamos a intentar explicar muy brevemente, simplemente pues diferentes papers pues, que han intentado solucionar pues todas estas problemáticas.
Entonces, por ejemplo, ¿no? Con lo que decíamos de imágenes naturales, ¿no? Que tenemos, pues por ejemplo, si queremos hacer el 3D de la puerta de Brandenburg, contienen diferentes iluminaciones que si le hace la gente diferentes fotos de diferentes personas, pues pueden estar que un día esté lluvioso, otro haga sol, entonces tengamos diferentes iluminaciones, ¿no? Todo eso hacía pues que no el modelo de apariencia no fuese correcto, ¿no? También puede pasar pues que haya muchísimas personas pues por delante, ¿no? De la propia puerta, entonces toda esta gente no queremos que se modele dentro del propio 3D. Pues, por ejemplo, en este paper lo que proponían, ¿vale? Era, aparte del View Direction Position, pues añadir otro, ¿vale? Que sería otro embedding que sería para definir la apariencia, ¿no? Con eso modelarían pues que fuesen diferentes, pues si está de día, de noche, de diferentes luminosidades, ¿vale? Y después también otro que sería otro embedding, que es el de Transient, pues para directamente pues quitar pues todo aquello que bloquease la vista. Aquí podemos ver, pues, con la Fontana de Trevi, pues unos ejemplos, ¿no? Que se obtiene. Como podemos ver, pues realmente lo ha recuperado bastante bien e incluso con diferentes iluminaciones. Aparte, como ha codificado como una entrada el Appearance Model, eso quiere decir que después podremos utilizar esto para definir diferentes estilos de la imagen, ¿no? Y entonces podemos ponerle diferentes iluminaciones que quisiéramos. Otra cosa que he comentado, ¿vale? Era que se necesitaba una posición exacta de la cámara, ¿no? La pose estimation, ¿sí? Bueno, que lo utilizamos con Colmap, pero que al final la necesitaba, ¿no? Pues hay otros algoritmos que también se dedican pues precisamente a hacer eso, ¿no? Hacer una optimización y no solo hacen una optimización de las imágenes y del modelo 3D, sino también haces una optimización de las cámaras poses, ¿no? Entonces partes de unas imágenes que no lo sabes, tienes una road e inicialización de dónde están y después al final pues obtienes tanto la escena tridimensional como la posición de las cámaras. Otra cosa que se hace, ¿vale? Era lo que he comentado, era lo de entrenar el fast training y inferencia, ¿no? Es decir, el entrenamiento que sea rápido y la inferencia que sea rápida. Que ha habido muchísimas cosas que se han hecho, ¿no? Desde Octris, Voxels, Electronics, para hacer la definición del output que se obtiene para hacerlo que se fuese mucho más en tiempo real y de esa forma se pudiese hacer inferencias, renderizaciones en tiempo real, ¿no? En este caso, la que yo os enseño aquí es el hash encoding, ¿vale? Que es el de NVIDIA, que ha sido una bastante revolución precisamente por eso, ¿no? Porque llegó a hacer lo que pasaba, entrenamiento en días, a hacerlo en cuestión de minutos o menos, ¿no? Dependiendo de la calidad que queramos, ¿no? Pero claro, eso hace pues que fuese pues bastante revolucionario, ¿no? Básicamente lo que están haciendo es codificar las entradas con lo del Position Encoding con hash encodings, ¿vale? Que es un hash grid encoder, ¿vale? Y entonces con eso lo que hacen al final es reducir la multilayer perceptron, ¿vale? Entonces en vez de tener las 8 layers que tenías, tienes 2. O sea, tienes menos layers, pues entonces puedes hacerlo muchísimo más rápido, ¿no? Eso es un coste, ¿no? Es al coste de que pues necesitas más memoria pues para hacer todo el hash encoding. Pero muchísimas veces pues vale la pena porque realmente los resultados son impresionantes. ¿Vale? Pues, por ponernos un ejemplo, que lo podéis ver. Vale. Entonces aquí podemos ver cómo sería el entrenamiento en tiempo real, ¿no? Lo tenéis arriba, el 0 segundos, y estos serían pues para 4 diferentes imágenes que hay. Bueno, ahora no está funcionando. Bueno, entonces podríais ver arriba en la esquina cómo se va entrenando rápidamente, ¿no? Ya podéis ver cómo comienza. Además, lo bueno de esto es que lo podéis ver cómo se va haciendo todo el entrenamiento, ¿no? Veis que contra menos tiempo está, pues es más el fotométrico, el resultado de la imagen es más abrupto y cuando menos tiempo, contra más tiempo está, pues hace más entrenamiento de tu red neuronal, por lo tanto lo que infieres pues tiene mejor calidad, ¿no? Si dejaremos más tiempo. Pero como podéis ver, ya con 9-10 segundos, pues ya estás obteniendo una calidad
bastante buena de lo que son las imágenes que queremos representar. Una cosa que hay que decir, con que esto se entrene muchísimo mejor, todavía estos no son suitables para real-time applications, ¿vale? Pero después ya veremos cómo con los NERF generalizables sí que serían más apropiados para este tipo de hacer la representación de escenas que no se han visto a priori. Entonces, para el otro problema que hay, ¿vale? Que sería el de la multiescala, es decir, cómo representamos con diferentes escalas, ¿no? Por ejemplo, desde los puntos que son lejos de los que se ha obtenido o que son cerca, ¿no? Entonces, lo que tendremos que es, pues, justamente el problema del aliasing o el flickering, ¿no? Para explicaros así rápidamente qué es el aliasing, por si no lo sabéis, ¿vale? Aquí tendríamos una imagen sinusoidal, ¿vale? Que sería esta muestra de aquí, la curva, ¿sí? Esto es en una representación de una dimensión, ¿vale? Y entonces lo que haríamos, por ejemplo, es samplear, ¿no? Samplear la señal esta para poder replicarla, ¿no? Entonces lo que haríamos es ampliar en los puntos, ¿no? Pero claro, si solo utilizamos 9 puntos, lo que veis es que los ampliaríamos solo en estos puntos. Si después uniéramos estos puntos, debido a que hay un undersampling, es decir, tenemos pocos puntos, no estaríamos definiendo bien la señal, por lo cual al final no se parecería en nada en la señal real, ¿no? Entonces estás perdiendo todas tus high frequencies, ¿sí? Este es básicamente el problema que hay con el aliasing y el flickering. Sería para una dimensión, para que lo vieseis el problema que es, pues si lo hiciéramos para 2 dimensiones, podríamos ver que, por ejemplo, cuando tienes poca resolución, ¿no? Aquí si la comparamos este que tiene poca resolución con este que tiene más resolución, después cuando nos fuéramos alejado, ¿no? Entonces veríamos que pues el que ha tenido menos resolución pues tiene más problemas de aliasing y tendría de flickering si lo viésemos en un vídeo, ¿vale? Por culpa precisamente de este undersampling, ¿no? También se podría hacer con pues, lo que hace en la forma de Moire-Pater, que también se llama. ¿Sí? Entonces, para solucionarlo, pues algunos de los algoritmos, por ejemplo, MINNERF, lo que hace es cambiar en vez de un rayo, utilizar un cono y después utilizar la integral, ¿vale? Entonces, con lo que está haciendo, pues consigue que sea muy buena, obtenga mucho mejor precisión, ¿vale? Pero a cambio de que es mucho más lento que, por ejemplo, el Hessian coding, ¿no? ¿Sí? Cambio después, hay otros algoritmos, como por ejemplo, este que acaba de salir, el ZipNerf, ganó el oral en el ICCV de este año, presentación oral. Lo que hace precisamente es representar este cono, ¿vale? Este frustum, ¿vale? Con multisamplings para cada uno de los rayos que hay, ¿no? De esta manera, pues el Hashgraph encoding, ¿vale? Pues también tiene tiene weights por cada uno de las diferentes de las distancias que hay al origen, ¿sí? Bueno, y aquí podéis ver pues uno de los resultados que realmente pues, es bastante impresionante. Lo bueno es que al hacerlo todo esto consigue que sea igual de bueno que era el MINNERF en cuestión de precisión, pero que sea bastante más rápido como pasaba con el hash encoding, ¿no? De esa manera pues es una solución mejor. Vale, entonces, como hemos dicho, ¿qué pasaría si nosotros queremos hacer, pues bueno, que queremos hacer que en vez de necesitar pues 100 fotos, ¿no? Como estamos diciendo, pero no tenemos tantas, pues en este caso pues tenemos 3 imágenes, ¿no? Entonces lo que hay son los papers que hablan de generalizable, es decir, que aprende las escenas a lo mejor utilizando bases de datos de otras formas, ¿vale? Y después las hacen un reentrenamiento o una inferencia directa sobre una de estas vistas, ¿vale? Como el PixelNet, ¿vale? Lo que hace es generalizar a partir de estas solo 3 imágenes del input sin precisar pues una optimización de la escena, ¿vale? Entonces condiciona el output pues proyectando los puntos de la nueva vista, sintetizar de los features maps en las imágenes del input. Entonces ya podéis ver que aunque no sea perfecto, pues está obteniendo pues bastante buenos resultados.
Otro resultado que enseño aquí, ¿vale? Este sería el de NERF, ¿vale? En esta caso, en esta secuencia, lo que se ha hecho es grabar esta secuencia con unas 18 cámaras que hay aquí, ¿vale? Entonces, es en tiempo real. Lo que está haciendo ahora es la creación del NERF, ¿vale? Que sería como un free viewpoint video en este caso, ¿vale? Y lo está haciendo en tiempo real, ¿vale? En este caso, los NERFs originales no eran válidos para real-time applications, ¿vale? Porque tardaban al máximo, pues a lo mejor hasta 5 minutos, ¿no? Al utilizar los NERFs que son generalizables, pues que generalizan a escenas que no han sido vistas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, pueden pues realmente inferir esto, ¿no? Teniendo pues estos resultados. Después, otra cosa que se hace también para acelerar y para necesitar menos número de escenas es, por ejemplo, utilizar la información de la profundidad, ¿no? Ya sea o por utilizarla con los parámetros del COMMAP o, por ejemplo, porque estamos utilizando cámaras con Kinect, ¿no? En ese caso tendríamos la información, como siempre, de Structure Information, de COMMAP, los sparse y después los cámara parámetros. Con eso lo que tendríamos es que podríamos tener dos losses, ¿no? Una loss que fuese para el color, que es la típica que se utiliza, como ya os he explicado, y aparte pudiésemos tener otra que fuese para la profundidad, ¿no? De esa forma, pues lo que hacemos es que si solo con la color supervision, pues es mucho peor, teniendo pocas imágenes, en cambio con la depth sería bastante mejor, ¿no? Aquí otros ejemplos de cómo serían estas imágenes, que es eso, utilizando también muy pocas imágenes como import data, pero añadiendo la depth en consecuencia. ¿Vale? Después, otra cosa que se puede hacer, que comentamos, son la composicionalidad, ¿no? Es decir, teníamos un objeto, pero queremos hacerlo para escenas, ¿no? O para composición de escenas, ¿no? En este caso, por ejemplo, lo que está haciendo es, a partir de una imagen de vídeo, lo descompone el background, después coge todo lo que son los objetos, entonces crea NERFs para cada uno de los objetos y utiliza los grafos para después utilizarlos como él quiere, en este caso para reconstruir la escena, pero en verdad podría también utilizarlos pues para hacer rotaciones, traslaciones, poner uno, poner otro y hacer lo que quisiera componiendo estos objetos, ¿no? Esto es un ejemplo, pero después esta composicionalidad, añadir más NERFs, se puede utilizar también pues con más large, ¿no? En este caso es el Mega NERF, ¿vale? Y lo como podéis ver es desde unas lo que está haciendo es segmentar diferentes regiones del espacio, ¿vale? Para entrenar un NERF diferente para cada región. Después, a la hora de hacer la inferencia, en función de la parte de la región que queremos ver, pues hará la inferencia del uno del otro, ¿vale? Entonces, de esa manera, pues al final obtienes pues, el NERF a gran escala como es el que estamos viendo, ¿no? Que en este caso pues son las imágenes estas desde un dron, ¿no? En cambio, el block NERF, ¿vale? Que podemos ver aquí, que vendría a ser el block NERF, que es la reconstrucción a larga escala, por ejemplo, de San Francisco, ¿no? Lo que está haciendo pues es, con las imágenes que obtiene desde el coche, para recrear todas las calles de San Francisco, ¿no? Como podéis ver aquí, va yendo por las calles y va recreándolo todo, ¿no? En este caso, el block NERF lo que hace es representar cada intersección con un NERF diferente, ¿no? Además, sincroniza después los NERFs en las diferentes intersecciones, ¿vale? Y codifica con codificación latente los que sean adyacentes, ¿no? Un poco también hacen como utilizan positional encoding, ¿vale? Y appearance modulation, ¿vale? Appearance modulation, como hacía el NERF in the wild, y bueno, el Mega NERF también la utiliza precisamente pues para las diferentes horas en las cuales ha sido capaz de sintetizarlo, ¿no? Y cuando hace la inferencia de sintetizar una nueva vista, ¿vale? Lo que utiliza es un alpha blending, ¿vale? De todos los NERFs que sean visibles a esa simple vista. Ahora, vale. Después llegamos al punto en el cual, como os he dicho, habría la representación, pues bueno,
ya no tenemos de estática, sino queremos que esta sea dinámica, ¿no? Bueno, para hacerlo dinámico, pues hay bastantes algoritmos que lo que utilizan es el tiempo. Entonces, utilizan el tiempo para incluirlo dentro de lo que sería la representación del NERF, ¿no? En este caso, bueno, ya podéis ver, ¿no? Se ha capturado la imagen desde diferentes puntos de vista, múltiples a la vez, y después a la vez es un vídeo, ¿no? Con lo cual estás haciendo, pues, un NERF no solo que tienes de múltiples posiciones, sino a la vez también lo tienes en temporal, ¿vale? O sea, puedes moverte también en la línea temporal, ¿no? En este caso, en este paper, en el NERF Player, ¿vale? Se representa la videosecuencia pues, modelando el comportamiento que es el estático, el nuevo y la deformación de la escena. Este podría solo, bueno, hacerlo para simples deformaciones, ¿vale? Para cada uno de los radiance field que se utilizan. Después, este tendría, pues, lo que os digo, pero después si tenemos, por ejemplo, objetos que sean más deformables, ¿vale? Y obtengan pues unos objetos más complejos, ¿no? Como por ejemplo el movimiento del gato, ¿no? Entonces lo que tenías, por ejemplo, en el BAMMO, ¿no? En el cual lo que quieres pues es determinar el modelo dinámico del modelo deformado del objeto, ¿no? Para hacer ello lo que utilizamos es una superficie, lo que hacemos es el Linear Plane Scaling Model para aproximarlo y entonces intentar inferir el modelo 3D de este gato a partir de todas las imágenes que tiene en movimiento, ¿no? Y de las diferentes poses que está obteniendo. Sí. Vale, aquí podéis ver pues un ejemplo, ¿no? De cómo sería. Si en vez de tener el objeto, ya sabemos qué tipo de objeto es, ¿no? Entonces, en este caso, lo podemos hacer pues específico para humanos, ¿no? En el cual, por ejemplo, aquí podemos ver que esto sería una New View Disease del modelo del humano, ¿no? Como ya sabemos que es un humano, pues ya podemos hacer una deformación específica, un Linear Plane Scaling Model específico para humanos, ¿no? Con una Fine Deformation. Y entonces lo podríamos reconstruir, por ejemplo, aquí con una monocular cámara, el movimiento del humano. En este caso sería una idea parecida, ¿no? Pero con las caras, ¿no? También lo mismo, haríamos un tracking de la cara, donde dividiríamos la pose, las intrínseas y la expresión. Estos serían parametrizaciones de la cara en orden de modelar el movimiento de la cabeza, ¿no? Y de la expresión. Entonces, de esa manera podríamos pues, renderizar volumétrico de caras. Otros problemas que habíamos comentado también era la reconstrucción de las superficies, ¿no? Hay muchos papers que se han intentado pues, hacer precisamente eso, ¿no? De reconstruir mejor lo que sería la extracción del mesh, ¿no? ¿Vale? Como no está diseñado, o sea, el NERF no está diseñado en principal para sacar la mesh, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al intentar sacarla con los margin cubes, como os he contado, el tetrahedra, ¿vale? Lo que aparecen son muchísimos artefactos, ¿vale? No sé si podéis verlos aquí, pero ya podéis ver que está como rugoso, ¿vale? Y no está bien exactamente como precisamente la imagen original, ¿no? Eso es porque la representación implícita es una representación fotométrica, era un inverse rendering model, ¿no? Es decir, no guarda la información estructural del objeto, ¿no? Es decir, no está guardando lo que es la estructura, la mesh. Y entonces, por eso, después cuando se convierte, o sea, en verdad lo que estás haciendo es pasar de una imagen a una mesh, pero sin haber tenido la información de la superficie, ¿no? Y es por eso que salen estos meshes no tan precisos, ¿no? Aunque podemos ver, por ejemplo, en algoritmos como en Neurangelo, ¿vale? ¿Vale? Aquí podemos ver como cuando se hace el input, habéis visto antes la imagen que era súper rugosa, ahora lo veis como
es mucho mejor, ¿no? En este caso, lo que se está haciendo es que la formulación de la densidad del rendering, ¿vale? Ya tenga en cuenta, ¿no?, que después será mejor extraer la mesh después, ¿no?, con los margin cubes, por lo que el objetivo a priori ya está definido y entonces después se obtiene muchísimo mejor la mesh como podemos verlo, ¿no? Esto sería las normales y esta es la textura, ¿vale? En general, este algoritmo, aunque es bastante bueno, es bastante lento, ¿no? Pone que sería pues unas 16 horas pues, con una V100, ¿no? Os podéis ver que no es rápido. Pero sí obtendríamos bastante buenos resultados. ¿Vale? Ya podéis ver, ¿no?, las paredes y demás que no tienen muchos artefactos. Normalmente, por ejemplo, cuando ves una imagen de un mesh de una pared directamente con el NERF original no se ve pues que tiene muchísimo más artefactos, porque en verdad las paredes, si no hay textura que lo definan, pues para es una imagen, no hay ninguna estructura, entonces después al final puede ser noise o puede ser cualquier cosa que se quiera. ¿Vale? Y entonces, para enseñaros otro tipo de algoritmos, ¿no?, podríamos ver, por ejemplo, este que utilizan en Spanoptic Classification, es decir, el propio NERF ya está siendo utilizado también pues para hacer extracción de tanto la DEP como que la DEP siempre te la da, porque como vendría implícita, ¿no?, en la distancia en la cual están los rayos, ¿no?, porque tú podrías decir la distancia a la cual está el punto, por lo tanto la DEP siempre la tienes implícita, pero no es tan acurada como cuando estás haciéndolo con las meshes, ¿vale? Aquí básicamente lo que hace es primero clasificar cada parte, hacer semantic segmentation y después lo que hace es pues hacer cada una de estas partes pues separada. Y entonces de esa forma pues al final obtienes el NERF con Connecting Labeling. Por otro lado, hay también los algoritmos que han intentado mejorar pues los modelos de reflexión, ¿vale?, y la consistencia de la superficie, ¿vale? Los modelos originales, o bueno, incluso el MIP-NERF que he enseñado, ¿no?, como podéis ver aquí, cuando está intentando hacer una reflexión, o sea, al final se ve como si fuera un foggy volume, ¿no? No es realmente muy preciso, ¿no?, porque los pesos pues no se han concentrado tanto en lo que es la superficie, ¿no? En cambio, por ejemplo, en el RefNev sí que lo hacen, ¿no? Incluso después aquí podemos ver cómo hace las normales y a las obtiene muchísimo mejor de precisión, ¿no? En las dos partes de la imagen sería el mismo resultado, ¿no? Es decir, la imagen fotométrica y después con la visión de las normales. Bueno. Aparte de lo que os comentaba al principio, también os decía que bueno, no se utiliza para view manipulation, ¿vale? View manipulation, o sea, la manipulación de la vista, se refiere cuando queremos pues cambiarle la iluminación de la escena, ¿no? Por ejemplo, queremos hacer la renderización y queremos ponerle otro tipo de iluminación, ¿no? Eso se le llamaría el inverse rendering. Pues ya hay algoritmos, este que es bastante reciente, que lo que hacen es eso, precisamente hacer NERFs en los cuales puedan modificar la iluminación de la escena, ¿no? Por ejemplo, en este caso, pues han aprendido la del coche y después le están aplicando otro tipo de iluminaciones, ¿no? Por ejemplo, en este caso, pues cuando va circulando, ¿no?, con el Light Prof y entonces le pueden ver, ¿no? Son resultados bastante espectaculares. Entonces, para ir acabando ya, bueno, comentar que, o sea, yo os he presentado una minucia de papers, ya te digo, ahora mismo, en estos 2 años, a lo mejor hay un orden de magnitud de miles de papers ya de NERF, porque realmente se está haciendo una contribución al estado del arte muy grande, ¿no? Entonces yo simplemente os quería comentar, ¿no?, que bueno, ya habéis visto todo
todo lo que hace el NERF, ¿no? Ya veis que son unos resultados fotométricos, ¿no? Y hemos visto que a partir del NERF, que era el original, después se han ido haciendo muchísimas cosas, ¿no? Pues que si los positional inputs, después también añadiéndole view direction, después añadiéndole appearance embedding, después añadiéndole el tiempo, después añadiéndole segmentaciones, después añadiéndole single distant functions, después. Entonces, como veis, o sea, se está evolucionando y se está haciendo y añadiendo muchísimas más cosas al entrenamiento, ¿no? De esta red neuronal. Desde mi punto de vista es realmente pues, impresionante que se haya llegado a este nivel y cómo va a continuar, ¿no? Porque tiene realmente grandes posibilidades y, solamente, y ahora, bueno, pues va a dar mucho más de posibilidades. Lo único que, bueno, realmente ahora mismo hay demasiada información y es bastante difícil seguir todos los papers y todos los códigos y todo lo que hay en la literatura. Y la otra cosa que hay también es que cada uno, si os fijáis, utilizan redes neuronales que están, pues que las han modificado para ellos mismos, por lo cual ¿eso qué quiere decir? Que después a la hora de utilizarlas tienes que utilizarlas cada una de ellas independientemente, ¿no? Entonces al final, si tú quieres hacer alguna cosa que contenga muchas de las improvements que están haciendo, pues tendrías que ir cogiendo pues lo que están presentando en cada una de ellas y mezclarlos a tu manera, ¿no? Igualmente están saliendo códigos siempre y entonces pues bueno, la reutilización es bastante fácil y hay librerías como el SF Studio que ayudan porque tienen muchas ya implementadas allí y que ya las puedes directamente utilizar. Vale. Entonces, bueno, os dejaré material aquí. Si estáis interesados y queréis saber más, muchas de las slides y contenido que he sacado es directamente pues, de las tags. Estos son de las personas originales del paper que han hecho John Barron, Technic y más que había, y después diferentes tutoriales que hay que podéis seguirlos y podéis así aprender y tener mucho más información, ¿no? Después os podéis ir a las compilaciones de los papers, ¿no? Que aquí tenéis pues cada año que salen, cada vez que hay una conferencia, pues van poniéndolos, se van actualizándolos. Si el problema hoy en día es que no hay tiempo material para realmente verlos todos ni mirarlos, ¿no? Entonces al final tienes que mirar en diagonal y ver hacia dónde lo que más te interese, ¿no? ¿Cuál es la aplicación, ¿no? A la cual quieres ir y entonces qué tipo de paper vas a necesitar, ¿no? para esa aplicación a la cual lo quieres dirigir, ¿no? Por último os diría, pues si queréis utilizarlo, si queréis aprender y queréis pues ver realmente cómo funciona, pues podéis utilizar estas librerías, ¿no? Que ya están hechas, ¿vale? Y entonces simplemente las tenéis que utilizar y ya tiene implementadas bastantes de estos papers, ¿no? Como el InstantNerf, el Coding, el CITNet, bueno, también hay, aparte de otra librería, el SCF Studio, que es más orientado a extraer meshes. Y después, bueno, si quisierais utilizar para plugin para Unreal Unity, decir que, bueno, es bastante en verde, pero ya hay gente que está implementando soluciones. Y esto sería todo por la presentación de la masterclass de hoy. No sé si hay alguna pregunta. Muy bien, muchas gracias, Iván, por tu presentación. Ha sido muy interesante. Vamos a pasar a responder a las preguntas. Mientras los asistentes nos envían una pregunta, a mí sí que me gustaría preguntarte un par de cosas. Primero, la tecnología NERF he visto que consigue resultados muy buenos. ¿Hay algún caso en el que no recomendarías utilizar esta tecnología? Bueno, básicamente como he explicado, ¿no? Consigue resultados muy buenos cuando quieres utilizar nuevas vistas, es decir, para ver resultados fotométricos, ¿no? Es decir, quieres representar la imagen o nuevas escenas de la imagen, ¿no? Con calidad fotométrica. Eso es realmente impresionante. Pero si después tú lo que quieres es obtener, por ejemplo, una mesh para que después esta la puedes meter en un motor como el Unreal o el Unity, ¿no? Para después poder utilizarlas para hacer tu propio inverse rendering y poner tus propias iluminaciones, entonces ahí no lo recomendaría, ¿no? Porque
la calidad que obtienes ahora mismo de la mesh, aunque ha evolucionado mucho, ¿no? Ya podemos ver como el Neural Angelo, que era el último que hemos presentado, está teniendo unos resultados muy buenos, pero es muy lento. Y bueno, pero igualmente yo creo que hay muchísimo todavía para hacer, ¿no? Por ejemplo, se puede utilizar el tetrahedra, en lo que he explicado antes, para obtener la mesh, es diferenciable. Entonces podríamos incluirlo dentro de las propias redes neuronales para que optimizase a la vez de cara a crear la mesh. Muy bien. Am, ¿Y tener en cuenta a la hora de implementar la tecnología NERF con respecto a otras tecnologías que tengan la misma función? Vale. Eh, bueno, a ver, yo es lo que diría es que depende para lo que la quieres utilizar, ¿no? Lo dicho, si la quieres utilizar para un motor gráfico de un videojuego, pues a lo mejor te es más interesante pues utilizar Structure From Motion y después mirar la renderización de las imágenes y tal. Si lo quieres hacer para crear las vistas y tienes ya directamente el objeto y lo puedes hacer, pues a lo mejor es mejor, ¿no? Ahora también, justo acaba de salir hace un mes y medio, otra tecnología que se llama Gaussian Splattering, que eso lo dejaremos para otra masterclass, pero decir bueno, es precisamente pues otro sistema que es una representación implícita en el cual se basa en gaussianas, ¿no? Lo que hace básicamente es obtener de una point cloud, ¿no? Como igual que con Map los obtienes para hacer la representación y después representa con Gaussian Splattering, rasterización de las imágenes, ¿no? En este caso, por ejemplo, para los motores gráficos eso les va mucho mejor porque ya tiene hecho más los pipelines, ¿no? Del Unreal y del Unity. Entonces, están tirando más hacia allí, por ejemplo, para estos casos, ¿no? Yo creo que con los NERFs, en el caso del Unreal y el Unity, aún les quedan por el problema este que hay de que cada implementación pues tiene diferentes, ¿no? Y entonces tienes que tener las redes neuronales implementadas dentro del renderizador, o sea, del propio render, ¿no? El Unity o Unreal. Pero si no queremos utilizarlo con estos objetivos, a ver, después podemos hacer estas representaciones y de forma muy fácil y muy rápida y obtener resultados realmente muy, muy buenos, ¿no? De una calidad que es impresionante, ¿no? Aparte sí que hay compañías que se han dedicado a hacer plugins para Unity y para Unreal, ¿no? Para Unity, Lume AI, por ejemplo, ya trabajaba haciendo plugins directos para Unreal, con lo cual se está yendo hacia ese camino, ¿no? Ahora con lo de las Gaussian Splattering, pues veremos cómo acaba la cosa, ¿no? Pero hacia allí se iba hacia un mes, hasta hace un mes se estaba yendo hacia allí. Pero bueno, yo creo que son diferentes tecnologías y que cada una de ellas tendrá su nicho, ¿no? Como el Structure Information y como otras cosas, ¿no? Muy bien. Y una última pregunta, si no tenemos más preguntas de los asistentes. ¿Sabes cuál es el nivel de adopción de esta tecnología por parte de la industria? Si está todavía a un nivel muy de investigación o ya está más adoptada de manera más amplia. Vale, yo te diré, por mi experiencia, ¿no? Trabajando en proyectos europeos, o sea, sí que hay las empresas y que ya quieren trabajar, porque realmente los resultados son impresionantes y es de bajo coste, ¿no? Porque realmente no tiene mucho más que hacer la captura y después el renderizado, que es tiempo, depende de qué algoritmos, pero no es muy costoso. Entonces sí que hay, ¿vale? Y es justo lo que explicaba, ¿no? Que el problema principal al final pues es que se encuentren dentro de los motores de los videojuegos o de renderización o de los pipelines, ¿no? de VirtualFX, por ejemplo, ¿no? Compañías como esta, la Lume AI, ya lo estaba haciendo. Y también, por ejemplo, Bolinga creo que tenían incluso su propio códec de los pesos para el Unreal Engine, ¿vale? Entonces, claro, eso hace que sea mucho más fácil adoptarlo, ¿no?
porque si está en el Unreal y en Unity será de adopción mainstream. Hasta ahora, como solo hay estas cosas, pues entonces son las empresas que directamente pues lo utilizan, pero pues para hacer las pruebas, para ver cómo va, cómo funciona, ¿no? Pero yo creo que va a llegar y que, o sea, igual que ha habido esta evolución en 2 años en la investigación, yo creo que falta este punto para que sea utilizado ampliamente por toda la industria, no me cabe la duda. Muy bien, pues no tenemos más preguntas. Damos Perdona, por... sí Sí, hay una que ha entrado ahora a última hora, no sé si la ves, y otra también una de Jorge Iglesias y ahora tenemos otra de Marco también. No sé si la estás viendo en la pantalla. a ver. Te la he pasado Am, igualmente por el otro chat que tenemos tú y yo. Perfecto. Pues la pregunta de Jorge Iglesias nos comenta en el campo de detección de diferentes tipos de materiales, es decir, diferente tipología de material, ¿cuál sería la técnica NERF más eficaz? La modelización de un cuerpo que no es morfológicamente constante, es decir, no es siempre una pieza regular. ¿Cómo se podría obtener un modelo fiable para poder diferenciar diferentes tipos de materia? Cuando me refiero a materia, me refiero a diferente tipo de composición en la misma pieza. Muchas gracias. Vale. Bueno, creo que he hecho varias preguntas en la misma. Sí. Vale. Bueno, eso es de las cosas que estaba comentando. Precisamente no se distinguen materiales. El NERF al final lo que te está haciendo es mirando bueno, la composición y no es que tenga una distinción exacta, ¿no? Sí que creo que ahora con los últimos, los que he dicho precisamente, el de Lighting y ups, ahora no puedo ir. Con estos papers sí que tienen más en cuenta posibles materiales y reflexiones de las consistencias, pero no vendría a ser bien, creo, a lo que tú te estás refiriendo. Igualmente sí que te recomendaría que te los mirases por si te sirven de alguna ayuda. Vale, y comenta, ¿con cámaras hiperespectrales podría hacerse? Con cámaras hiperespectrales. A ver, yo creo que en teoría sí. A ver, espérate que lo piense. Yo diría que sí, pero ahora tampoco sabría decirlo exactamente, pero sí, al final tendrías el componente RGB. Yo creo que podrías cambiarlas, en cambio la optimización sería diferente, pero sí, en teoría la tendrías diferente para cada uno de los canales, ¿no? Pero sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Seguramente, yo no lo sé, pero me juego lo que quieras que hay algún paper que ya lo ha probado. O sea, seguro que si haces NERF cámara hiperespectral, pues sé que ya la haga. En teoría yo creo que sí, porque al final, bueno, en vez del resultado RGB, pues bueno, es como cuando tienes con la DEP, ¿no? Que le añades después una LOS en la cual la tienes en cuenta la DEP, pues aquí podrías tenerlo en cuenta de alguna forma a la construcción, pero yo diría que sí. Muy bien. Tenemos una última pregunta de Marco Orellana. Dice, ¿en Cataluña existen empresas referentes que estén ofreciendo servicios o productos con estas tecnologías? Y ahora que comentas algunas a nivel europeo, ¿las grandes empresas americanas están impulsando su uso? Vale, a ver,
Bueno, principalmente las dos empresas que he visto que más impulsan el uso de los NERF en cuestión para hacerlo de Unreal Unity son estas, la Lume AI, ¿vale? Que según la gente que trabaje con cosas de 3D Reconstruction y demás, la conoce porque es muy famosa. Y después Bolinga, ¿no? Que si no recuerdo mal, creo que Bolinga era catalana. Lo tendré que mirar, pero creo que sí. Ahora no me acuerdo de eso. Pero sí, una de ellas dos creo que lo era. O de España al menos. Y después, en respecto a internacionalmente, bueno, es que la misma respuesta es esta. Después, yo sé que hay mucha gente que está probando de hacer las implementaciones en Unity y Unreal, pero es lo que he comentado. Al final ahora también con lo del Gaussian Splattering, los motores de renderización están yendo más hacia ese lado, ¿no? Porque les sale más a cuenta porque ya tienen los pipelines reconocidos y si pueden hacer New View Synthesis con ese sentido, pues ya lo hacen. Pero también el NERF yo creo que tiene muchísimas más particularidades ahora mismo. El otro acaba de salir hace un mes y medio. O sea, que veamos cómo se hace en el futuro. Pero en general, yo diría, y grandes empresas, bueno, todos los estudios grandes y demás sé que están probando y están haciendo y, a ver, al final tiene 2 años y es una tecnología que es bastante revolucionaria. Entonces, creo que hay bastantes ganas de la empresa en trabajar en estos temas. Muy bien, pues tenemos tiempo para una última pregunta de Jordi González. Nos dice, ¿cuáles son los enfoques más prometedores para utilizar NERF en la generación de movimiento humano realista en entornos 3D? ¿Y cuáles son las aplicaciones potenciales en áreas como la animación, la realidad virtual y la investigación en biomecánica? Vale, te diría que ahora mismo el algoritmo que creo que es más prometedor, ¿vale? Sería justo el que he puesto antes, el de HumanNerf, es uno de ellos. Hay algún otro a lo mejor ahora, que estaba, por ejemplo, aquí. Ahora para el ICCV del CBPR creo que habían salido también parecidos y se basan en eso, en modelar el comportamiento de los humanos, ¿no? Basados en un modelo, puede ser o paramétrico o no, en el anterior no lo era. Y ¿cómo lo veo? Bueno, lo veo de las aplicaciones que pueden ser directamente, pues en todo el sentido de que puedas querer de generar, bueno, imagínate todo lo que sea generación de nuevas vistas si tú tienes una cámara, ¿no? Pero una cámara solo te graba una posición. Entonces, si nosotros queremos tener un contenido que sea volumétrico, es decir, que podamos hacer una rotación 360, ¿no? Por ejemplo, ya tengamos que queremos aplicar un efecto visual para los efectos visuales o, por ejemplo, queremos crear para videojuegos o para anuncios, ¿no? También había gente que estaba probándolo para hacer para anuncios con los backgrounds que fuesen ficticios, ¿no? Que fuesen NERF directamente, ¿no? Tú los capturas y después los pones. O sea, aplicaciones hay muchísimas, ¿no? Y en todo lo que es la animación, videojuegos, son infinitas las posibilidades, ¿no? Sobre todo también con la realidad virtual, cuando haces, claro, cuando tú estás capturando, tú simplemente tienes, pues, a lo mejor varias vistas, ¿no? Pero después tú lo que quieres es que tenga el máximo continuidad, ¿no? Que sea lo más smooth posible, ¿no? Y eso precisamente lo puedes conseguir pues generando las nuevas vistas, ¿no? Desde todos los diferentes puntos de ángulo, ¿no? Incluso superar el refresh rate que tenías inicialmente de cuando lo has capturado inicialmente, ¿no? Por ejemplo, lo has capturado con una cámara a 10 frames por segundo, pero después puedes generar todas las imágenes que quieras para generarlo a 30, 50, 120, ¿no?
Entonces, aunque no la tengas esa frame rate, después lo puedes tú generar automáticamente, ¿no? Con lo cual, pues para todo lo que es Augmented Reality, Virtual Reality y Extended Reality, bueno, tiene mucho beneficio, ¿no? Aparte de pues lo que digo, de el poder poner cualquier tipo de fondo de forma automática, bueno, ahora con Inverse Rendering, que se están haciendo, por ejemplo, en el último paper que he enseñado, puedes añadir nuevas iluminaciones a escena y demás. Eso hará que sea mucho más útil para todos aquellos pipelines que se utilizan en producción, ¿no? Y bueno, esos serían así a riesgos generales. Muy bien, pues muchas gracias, Iván, por la presentación y por responder a todas las preguntas. Damos por acabado esta masterclass. Esperamos que os haya gustado. La próxima semana compartiremos el vídeo de la sesión en la web del CIDA y os lo enviaremos también. Y también quería deciros que al acabar la sesión os aparecerá una breve encuesta que os agradeceremos si la podéis rellenar, así conocemos vuestra opinión y podemos seguir mejorando. Muchas gracias por vuestra asistencia y hasta pronto. Bueno, sí. Una cosa que quería agradecer a miembros de mi equipo, a Sergio Montoya, que me ha ayudado en confeccionar todas las slides y demás. Muy bien, muchas gracias también a Sergio Montoya. Hasta pronto. Venga, adiós.